Hoy estamos en Chipre, una isla que suele presentarse como un paraíso de vacaciones, asociada a playas mediterráneas y días soleados, y, hay que decirlo, a una población notablemente atractiva. En Internet, la imagen es muy simple: mar turquesa, hoteles, turismo. Pero sobre el terreno, la realidad es más rica y, sobre todo, mucho más diversa. Desde el momento en que llegas a Chipre, se percibe rápidamente que no es un país uniforme ni fácil de encasillar. La experiencia cambia mucho según la ciudad en la que te encuentres, el barrio concreto e incluso la época del año. Hay zonas donde la vida es muy tranquila, con un ritmo casi local, y otras donde todo gira alrededor del turismo internacional y el movimiento constante de visitantes. Una de las primeras cosas que notas es lo sencillo que resulta moverse por la isla. No es un territorio grande, y las distancias entre ciudades principales son cortas, lo que hace que en poco tiempo puedas cambiar completamente de ambiente. Sin embargo, esa facilidad de desplazamiento también tiene un efecto claro en las zonas turísticas: la cantidad de coches es muy elevada. En verano, algunas áreas se saturan bastante, y prácticamente todo el mundo acaba alquilando un vehículo para tener libertad total. En verano, algunas áreas se saturan bastante, y prácticamente todo el mundo acaba alquilando un vehículo para tener libertad total. El alquiler es bastante directo y no requiere procesos complicados, lo que hace que muchos visitantes lo utilicen desde el primer día. En este punto es importante mencionar algo práctico: el clima. Durante el verano, el calor puede ser bastante sofocante, con temperaturas muy altas que hacen que caminar durante el día resulte pesado, especialmente en ciudades costeras sin mucha sombra. Por eso, en mi opinión, la mejor época para visitar Chipre es la primavera, cuando el clima sigue siendo cálido pero mucho más equilibrado y agradable para explorar. Si te interesa este tipo de contenido más realista sobre viajes, puedes suscribirte ahora, porque en los próximos videos voy a mostrar otros destinos donde la diferencia entre lo que se ve online y lo que ocurre en el terreno es aún más marcada. Otro aspecto interesante es la transformación de ciudades como Limassol. En los últimos años, esta ciudad ha cambiado bastante su perfil. Hoy en día es un punto de llegada para muchas personas de distintos países. Se puede ver una comunidad rusa muy presente, especialmente tras los últimos eventos geopolíticos que han empujado a muchas familias a trasladarse. También hay una población india considerable, además de personas procedentes de varios países africanos. Este cruce de culturas ha convertido ciertas zonas de la ciudad en espacios muy internacionales, con una mezcla de idiomas y estilos de vida bastante evidente en la calle. Esta diversidad también se refleja en la forma en que se organiza la ciudad. En algunas áreas hay edificios modernos, oficinas y residencias recientes construidas para expatriados, mientras que en otras partes se mantiene una vida más tradicional y local.
Limassol es probablemente el mejor ejemplo de esa doble realidad. En cuanto al coste de vida, Chipre puede sorprender a muchos visitantes. En algunos aspectos, los precios se acercan a ciudades del norte de Europa como Ámsterdam. Por ejemplo, comer en un restaurante medio puede costar entre 15 y 25 euros por persona, dependiendo de la zona. Un café suele estar alrededor de 3 a 5 euros. El alquiler de un coche básico puede ir desde 30 hasta 60 euros al día en temporada media, y subir bastante en verano. En alojamiento, un apartamento turístico en zonas demandadas puede fácilmente superar los 80 o 120 euros por noche en temporada alta. Esto rompe un poco la idea de que toda la isla es barata. Aquí también se ve una clara diferencia entre zonas locales y zonas turísticas. Alejarse unos pocos kilómetros puede cambiar completamente el nivel de precios y la experiencia general. En ciudades costeras como Ayia Napa o partes de Papos, el enfoque es claramente turístico. Hay hoteles, restaurantes y zonas de ocio concentradas, con mucha actividad durante los meses de verano. Pero fuera de esos centros, el ritmo cambia bastante y se vuelve mucho más tranquilo, con una vida más cotidiana y menos orientada al visitante. Otro punto que llama la atención es la sensación general de seguridad. En la mayoría de las zonas, el ambiente es relajado, incluso por la noche. Es común ver a gente dejando objetos en espacios públicos sin demasiada preocupación, algo que contribuye a la comodidad del viaje. A mitad de este recorrido, si estás disfrutando este tipo de contenido sin filtro sobre distintos países, este es un buen momento para suscribirte, porque el siguiente destino va a mostrar un contraste aún mayor entre expectativa y realidad. Algo que me parece importante destacar es que cada ciudad en Chipre tiene su propia personalidad. Limassol es más moderna e internacional, Papos mezcla turismo con historia y restos arqueológicos, y otras zonas del interior mantienen un estilo de vida mucho más local, con menos influencia externa. Esa variedad hace que la isla no se pueda resumir en una sola experiencia. Para terminar este tramo del viaje, si te interesa ver más países poco conocidos o destinos donde la realidad es diferente a lo que se suele mostrar, te recomiendo seguir viendo los próximos videos del canal. Hay lugares donde los contrastes culturales y económicos son incluso más extremos que aquí. El viaje continúa.